Bueno, damas y caballeros, arquistas, constructores, una introduccióncita a la obra de Mary Beard, emperador de Roma. Fanáticos de control, adictos al trabajo, adolescentes malcriados, como eran realmente los emperadores de Roma. Pues la autora Mary Beard narró la historia milenaria de la antigua Roma. En este nuevo libro centra su atención en los emperadores que gobernaron el Imperio Romano para darnos una versión matizada, más precisa de estas glorificadas figuras clásicas. Desde Julio César, asesinado en el 44, hasta Alejandro Severo, asesinado 235, pasando por el loco Calígula, el monstruoso Nerón y filósofo Marco Aurelio. Mary Beard recorre la vida y los mitos de los grandes gobernantes romanos y nos plantea grandes preguntas. Oye, ¿qué poder real ostentaban los emperadores? ¿Quién movía los hilos entre bambalinas? ¿Cómo se gobernaba un imperio tan vasto? ¿Realmente estaban las paredes del palacio tan manchadas de sangre? Para darnos respuesta y acercarnos un poco más a la realidad imperial, Mary Beard sigue los pasos del emperador de cerca en su hogar y en las carreras, y en sus viajes, e incluso en los caminos hacia el cielo. Nos presenta a su esposa y amantes, y a sus rivales y esclavos, a los bufones y soldados de la corte, y a la gente corriente, que le entregaba cartas de súplica. Emperador de Roma nos lleva directamente hasta el corazón de Roma y de nuestras fantasías sobre lo que era ser romano a través de un relato como nunca antes te lo habían contado. Protagonistas tenemos dinastía Julio-Claudia. Julio César, tras derrotar a Pompeyo Magno, se convirtió en dictador de Roma en el año 48, asesinado 4 años después. Julio César, 4 años de gobierno. Augusto Octaviano, hijo adoptivo de Julio César, Augusto, tras derrotar a Marco Antonio. Augusto derrota a Marco Antonio. Y Cleopatra. En el 31, Augusto derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra. Se convirtió en gobernante único hasta el 14. Su segunda esposa, llamada Livia. Tiberio, hijo natural de Livia. Livia, segunda esposa de Augusto. Tiberio, hijo de la segunda esposa de Augusto, hijo adoptivo de Augusto. Gobernó entre los años 14 hasta el 37. Los rumores apuntan a que Calígula estuvo involucrado en su muerte. Calígula, Cayo, bisnieto de Augusto, nieto bisnieto, gobernó entre los años 37 y 41. Gobernó Calígula 3 años, 4 años, asesinado por miembros de su guardia, por sus mismos guardias. Claudio, sobrino de Tiberio, gobernó entre los años 41 y 54. Tercera esposa, Mesalina. Cuarta esposa, Agripina, quien, según rumores, lo asesinó Agripina a Claudio. Nerón, hijo natural de Agripina, hijo adoptivo de Claudio. Gobernó entre los años 54 y 68. Tras insurrecciones del ejército, fue obligado a suicidarse. Guerra civil. 3 emperadores. Gobiernan solo durante unos pocos meses. Galba, Otón, Vitelio. Dinastía Flavia. Flavia. Época de Flavia. Vespasiano, vencedor último de la guerra civil. Gobernó 69, 79. Vespasiano. Tito, Domiciano. Vespasiano, Tito, Domiciano. Tito, hijo natural de Vespasiano, gobernó entre los años 79 y 81. Los rumores apuntan a que Domiciano estuvo implicado en su muerte. Domiciano, hijo natural de Vespasiano, gobernó entre los años 81 y 96, asesinado en una conspiración palaciega. Emperadores adoptivos de la dinastía Antonina. Nerva, Trajano y Adriano. Nerva, elegido por el Senado. Gobernó 96, 2 años, 98. Trajano, hijo adoptivo de Nerva, natural de Hispania. Gobernó 98, 117.
Trajano gobernó del 98, o sea, 119 años. 19 años, esposa Plotina. Adriano, hijo adoptivo de Trajano, natural de Hispania. Gobernó entre 117 y 138, esposa Sabina. Antonino Pío, hijo adoptivo de Adriano, gobernó entre los años 138 y 161, esposa Faustina. Marco Aurelio, hijo adoptivo de Antonino Pío, gobernó entre los años 61 y 80, esposa Faustina. Lucio Vero, hijo adoptivo de Antonino Pío, co-gobernante con Marco Aurelio entre los años 61 y 69, murió a causa de la peste. ¿Sí? Aunque los rumores apuntan que fue envenenado por su suegra. Cómodo, hijo natural de Marco Aurelio, gobernó 180-192 junto con Marco Aurelio. Cómodo, gobernó junto con Marco Aurelio. Cómodo, muy cómodo, gobernó con Marco Aurelio. Marco Aurelio, hijo adoptivo, gobernó entre los años... Cómodo, hijo de Marco Aurelio, gobernó con padre e hijo. Marco Aurelio y Cómodo, su hijo, gobernaron 180-192, 12 años, asesinado con una conspiración palacida. Guerra civil, 4 emperadores usurpadores gobernaron durante un breve periodo. Pertinax, Didio, Juliano, Clodio, Balbino, Pescenio Níger. Dinastía Severa. Séptimo Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Heliogaballo, Alejandro Severo. Entre Séptimo Severo y Alejandro Severo. Séptimo Severo, vencer último en la guerra civil, de origen norteafricano. Gobernó Séptimo Severo, un africano. Gobernó entre los años 193 y 211. Segunda esposa, Julia Domina. Caracalla, hijo natural de Septimio, gobernó 206 años, antes junto con Septimio. Geta, natural de Septimio y Julia Domna, Geta, gobernó junto con su padre y hermano, asesinado por orden de Caracalla. Macrino, de rango ecuestre, accedió al poder tras el asesinato de Caracalla. Macrino gobernó un año, derrocado por el partidario de Heliogábalo. Heliogábalo, sobrino nieto de Julia Domna. Sobrino nieto, gobernó del 18 al 22, asesinado por la guardia. Y Alejandro Severo, primo y hijo adoptivo de Heliogábalo, de origen sirio, gobernó entre 22 y 35, asesinado durante una campaña militar. Bienvenidos al mundo de los emperadores romanos, algunos como Calígula y Nerón. Aún son, hoy en día, sinónimos de exceso, crueldad y sadismo. Otros, como el emperador filósofo Marco Aurelio, con sus meditaciones, son todavía éxitos de venta internacional, o mejor dicho, como ya lo llamo, son apuntes para sí mismos, y otros son casi desconocidos, incluso para los especialistas. ¿Quién reconoce hoy en día a Didio Juliano, que en el 193 se supone que compró el acceso al trono durante algunas semanas, cuando la Guardia Imperial subastó el imperio al mejor postor, emperador de Roma, explora la realidad y la ficción de estos gobernantes del antiguo mundo romano, preguntándose qué es lo que hicieron, muchachos, por qué lo hicieron y por qué el relato de sus historias ha trascendido de forma extravagante. El libro atiende a importantes cuestiones de poder, corrupción, conspiración. También se ocupa de los aspectos prácticos de la vida, qué y dónde comían, con quién dormían, cómo viajaban. A lo largo del libro conoceremos muchas personas que no fueron emperadores ni aspiraban a ello, pero que hicieron posible un sistema imperial: aristócratas cautelosos, cocineros esclavos, secretarios diligentes, bufones de la corte, incluso un médico que trató a un joven príncipe de amigdalitis. También encontraremos a muchos hombres y mujeres que elevan sus problemas, grandes, pequeñas, al hombre que estaba en la cúspide, desde herencias perdidas hasta orinales lanzados por las ventanas,
más altas de consecuencias fatales. En todo caso, los personajes que encabezan mi reparto son los casi 30 emperadores con sus parejas que gobernaron el Imperio Romano, Julio César hasta Alejandro Severo. Estos personajes desempeñaron un papel relativamente pequeño en uno de mis libros anteriores, que narra la historia del desarrollo en Roma a lo largo de los 1000 años transcurridos entre el siglo VIII y III. La razón era obvia una vez establecido con firmeza el gobierno de un solo hombre bajo el primer emperador, Augusto, siglo I. Pocas cosas cambiaron durante 250 años. El Imperio Romano apenas aumentó de tamaño, fue administrado más o menos de la misma forma y la vida política en la propia Roma siguió la misma pauta. Sin embargo, en este libro quiero volver a centrar mi atención en los emperadores. No repasaré sus trayectorias una a una, solo concederé una breve mirada a tipos como Didio Julián. Por supuesto, tampoco pretendo que los lectores retengan en la cabeza a cada uno de los gobernantes, nadie lo hace, de modo que a guisa de referencia, los protagonistas principales aparecen en una pequeña guía práctica del elenco. Lo que sí haré, en cambio, será examinar lo que significaba ser un emperador romano. Plantearé algunas cuestiones básicas sobre cómo gobernaban en realidad el inmenso territorio que, teóricamente, estaba bajo su control, sobre cómo interactuaban con ellos sus súbditos y sobre hasta qué punto podemos recuperar lo que se sentía al ocupar el trono. El emperador de Roma hay menos psicópatas de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta las imágenes cinematográficas de Roma imperial. Con ello, no se pretende negar que el mundo romano fuera, desde nuestro punto de vista, un lugar increíble, cruel, donde abundaban las muertes prematuras. Si dejamos de lado a los cientos de miles de víctimas inocentes, los conflictos bélicos innecesarios o de derrumbe de estadios deportivos, el asesinato era la forma principal de resolver las disputas, tanto políticas como de cualquier índole. Los pasillos del poder, así como otros muchos pasillos más humildes de Roma, estaban manchados de sangre. Sin embargo, si el Imperio Romano hubiera estado gobernado por una serie de aristócratas, su supervivencia no se entendería. Mi interés se centra en cómo surgieron estas historias de locura, en cómo se gestionaba la verdad, los asuntos del imperio y en los temores de los romanos, de que gobierna de los emperadores no solo estuvieran manchados de sangre, sino que fuera una extraña inquietante distopía construida sobre el engaño y la falsedad. Ningún reinado refleja, mejor dicho, sus temores que el del esporádicamente resucitado, generalmente olvidado, Heliogábalo. Prólogo. El anfitrión letal. Heliogábalo era el adolescente sirio que fue emperador de Roma desde el año 218 hasta su asesinato en el 2022. En el 222. Y además un anfitrión inolvidable, extravagante, imaginativo, en ocasiones sádico. Sus menús, según relatan los autores antiguos, eran ingeniosos. Unas veces la comida seguía un código de colores, todo verde, todo azul. En otros casos consistía en exquisitez exótica y repulsiva. Incluso para los sofisticados parámetros romanos, talones de camellos, sesos de flamenco, follegras para sus mascotas. Algunas veces Heliogábalo daba rienda suelta a su desagradable y juvenil sentido del humor. Invitaba a comensales temáticos, grupos de 8 calvos, 8 hombres con un solo ojo y con hernias, y 8 hombres extremadamente obesos, que provocaban una risa cruel entre los presentes, cuando no podían acomodarse en el mismo triclinio. Otros de esos trucos en el banquete eran los cojines pedorreros, los primeros documentos de la cultura occidental, que se iban desinflando gradualmente bajo el peso de los invitados hasta que estos acababan en el suelo. También recurría a los alimentos falsos de cera, de vidrio, servidos a los comensales de menor rango, que se veían obligados a pasar la velada con rugidos en el estómago, viendo cómo sus superiores comían de verdad. Otras veces soltaban leones, leopardos y osos amansados entre los juerguistas que se habían quedado dormidos a causa de los excesos de la noche. Y al despertar algunos se llevaban tal sorpresa que se morían no porque las bestias los atacaran, sino del susto.
y es que soltaban leones y leopardos y osos domesticados. Asimismo, con un resultado igualmente letal, como bien plasmó la imaginación del pintor Laurence Tadema, se cuenta que en una ocasión Heliogábalo cubrió a sus invitados con tal cantidad de pétalos de flores que todos se asfixiaron. Los defectos del emperador no terminaban con esta dudosa táctica. Como anfitriones, al parecer estaba tan entregado a la extravagancia que nunca llevó el mismo par de zapatos más de una vez. Una rareza que nos recuerda a Imelda Marcos, la antaño primera dama de Filipinas. Supuestamente tenía más de 3.000 pares de zapatos guardados en sus armarios, con perversa y costosa osadía. Heliogábalo cubría sus jardines de verano con nieve y hielo procedentes de las montañas. Solo comía pescado o mariscos cuando se hallaba en muchos kilómetros del mar. A muchos kilómetros del mar. Se decía además que había despreciado las virtudes religiosas al casarse con una virgen vestal, una de las augustas sacerdotisas romanas, destinada a la virginidad bajo la pena de la muerte, y aún cometió otras transgresiones religiosas. Por lo visto inició una revolución subversiva, aunque la corta duración al sustituir a Júpiter, el dios principal de Roma, por Elagabal, Heliogábalo, Gabal, Elagabal, dios de su ciudad natal, de Emesa. El moderno Homs de Siria, y origen del nombre por el que el emperador es hoy universalmente conocido. Más conciso que es el Marco Aurelio Antonino, como recogía una versión de su titulatura, tampoco dejó intactas las normas tradicionales del sexo y género. Varias historias ponen el foco en su travestismo, su maquillaje, incluso en sus intentos de cambiar género quirúrgicamente. Un escritor contemporáneo, Dion Casio, autor de una ingente historia de Roma, en 80 volúmenes desde sus orígenes hasta el siglo III, aseguraba que el emperador había pedido a los médicos que lo dotaran de partes íntimas femeninas mediante una inquisición. En nuestros días, a menudo ha sido considerado un transgénero pionero que desafió radicalmente los rígidos estereotipos binarios. Es muy probable que la mayoría de los romanos pensasen que Heliogábalo estaba trastocado. Su mundo. Busto de Heliogábalo, en mármol. El joven emperador, todavía un adolescente, luces largas patillas, apenas de esbozo de bigote. Su aspecto no es el de un monstruo que aparece en relatos literarios. Antiguos relatos de su reinado dedican páginas y páginas a enumerar mediante extravagantes listas las desconcertantes excentricidades del emperador, sus entrañas, subversiones y sus abominables crueldades, entre ellas la cabeza de algunos listados de los sacrificios humanos de niños. Estas y otras narraciones semejantes constituyen el meollo del emperador de Roma. De dónde surgen, hasta qué punto eran conocidos por los habitantes corrientes del Imperio Romano, quién murmuraba y por qué sobre las fiestas de Heliogábalo, y cierto o no que nos cuentan estos relatos sobre los emperadores romanos y sobre los romanos en general. Imágenes de autocracia. Heliogábalo, en sus escrituras alternativas, el Agábalo no es precisamente un nombre de familia, aunque sus conocidas fechorías han inspirado a escritores modernos, activistas, artistas. Allá el alma, Tadema, desde Edgar Allan Poe a Neil Gaiman hasta Ansel Kiefer. Sus crímenes y vilezas superan de largo a los anteriores y más conocidos villanos imperiales. Decía Nerón, que tocaba la lira mientras la ciudad de Roma ardía en llamas. Domiciano, que mataba al aburrimiento ensartando moscas con un punzón, y desde finales del siglo II, Cómodo, el antihéroe de la película Gladiador, que disparaba al azar al público del Coliseo en su arco y sus flechas. Las historias tremebundas sobre Heliogábalo son peores. ¿Hasta qué punto deberíamos tomarlas en serio? No demasiado. Suelen ser respuestas habituales. Incluso el biógrafo romano de Heliogábalo escribió casi 2 siglos después de la muerte del emperador, y que nos ha transmitido sus fantasías alimentarias y los detalles más escabrosos
de sus bromas durante las fiestas. Reconocía que algunos de las anécdotas inverosímiles que había relatado eran muy probablemente invenciones urdidas tras el asesinato del emperador por aquella que querían ganarse a favor de su rival y sucesor del trono. Los historiadores modernos más rigurosos han recurrido un sendero muy prudente respecto a los relatos. Tratan de separar hechos de ficción y en ocasiones extraen una brizna de información que parece tener cierto respaldo independiente en otro lugar. Por ejemplo, el hecho de que el nombre de la Virgen Vestal aparezca en monedas acuñadas en tiempos de Heliogábalo sugiere algún tipo de relación entre ambos, aunque no necesariamente matrimonial. No obstante, lo que queda a menudo no son más que las fechas del reinado y algún otro dato esencial. Al mismo tiempo, los historiadores nos advierten de que con razón de que determinadas actividades inocentes pueden presentarse de una forma sesgada, con intenciones difamatorias. El hecho de que se presente el código de color en las cenas como un lujo despreciable, autocomplaciente, lo que es igualmente posible como una forma deliciosamente refinada de alta cocina, dependerá de gran medida en la actitud en que adopte hacia el emperador. No obstante, lo que acaba de inclinar la balanza es sin duda la edad del Heliogábalo. Tenía apenas 14 cuando accedió al trono y 18 cuando fue asesinado. Cojines pedorreros puede ser políticas religiosas deliberadas, difícilmente. Sin embargo, los historiadores serios no pueden limitarse a abordar hechos descarnados. Mi intención es arrojar luz desde diferentes ángulos sobre los emperadores. Ya fueron benevolentes, estadísticos, entrados en años y jóvenes tiranos, aspirantes a filósofos, gladiadores, aficionados famosos, fundamentales como la de por qué tantos de ellos sucumbieron, como Heliogábalo, eliminados por el cuchillo de un asesino por una seta envenenada. En este tipo de indagación, las exageraciones antiguas, la ficción y las mentiras desempeñan un papel sumamente importante. Las herramientas que usa la gente para elaborar la imagen de sus gobernantes, para juzgarlos, para cuestionarlos, el poder de un autócrata, para marcar la distancia entre ellos. Nosotros han incluido siempre elementos de fantasía, habladurías, calumnias y leyendas urbanas, leyendas. Por ejemplo, los relatos de los 3000 pares de zapatos de Imelda Marcos son una condena en un mundo privilegiado, inútil, inconcebibles, que una mera documentación sobre la pasión de una mujer rica por el calzado. A escala mucho más modesta, las historias de los corgis mimados de la reina Isabel, de los que se decían que comían reina Isabel cuencos de plata maciza, nos ofrecen un pretexto para establecer la diferencia de la vida cotidiana entre la vida de la realeza y la nuestra, y nos permiten al mismo tiempo chistes inofensivos sobre el disparatado, ostentoso consumo de palacio. La historia fantástica que pueblan las antiguas descripciones del reinado de Heliogábalo, sea cual sea su origen, nos proporcionan algunas de las muestras más valiosas sobre cómo imaginaban los romanos al emperador en sus peores momentos. Se imagina al emperador en sus peores momentos. Esta falsedad o flagrante exageración operan casi como lentes de aumento, ya que exponen el tamaño gigantesco, lo que parecía malo, gobernante romano. Algunas de estas exageraciones son bastante predecibles, los actos de crueldad, humillación, desde los sacrificios infantiles hasta desafortunados obesos obligados a estrujarse en un único triclinio y el lujo desproporcionado. Sin embargo, bajo las aparentemente ridículas anécdotas sobre las excentricidades del emperador, laten algunos temores muy distintos, aunque igualmente escalofriantes, respecto a la autocracia. El miedo al poder sin límites es uno de ellos. Miedo al poder sin límites. La curiosa anécdota acerca de la decisión de Heliogábalo de decorar jardines de verano con hielo y nieve y de consumir pescado o marisco solo cuando se hallaba lejos del mar. Como relata otra historia de vivir y trabajar de noche o dormir de día, apuntan a algo más que una estrafalaria y costosa autocomplacencia, síndrome del hombre que tiene todo. La cuestión de dónde termina el dominio del emperador
al que estas anécdotas presentan como un gobernante que trató de doblegar la naturaleza a su antojo trastocando el orden natural de las cosas, hielo en verano y reorganizando el tiempo y el lugar en este caso, incluso las divisiones del sexo biológico para adaptarlas a su propio placer. Heliogábalo no fue el primero en provocar estos temores. 250 años antes, uno de los hombres más críticos, con Julio César, el filósofo y sagaz político republicano Marco Tulio Cicerón, bromeó con pesimismo sobre las estadísticas diciendo que incluso había forzado a las estrellas del cielo para que le obedecieran. Pero este era tan solo un aspecto del mundo distópico del Heliogábalo. Su mundo era también una pesadilla de engaño en la que la verdad y la falsedad se confundían, mezclaban constantemente. Nada era lo que parecía. La espectacular generosidad del emperador resultaba ser letal, ya que amabilidad podía literalmente matar, y para los que formaban parte de los niveles inferiores de la jerarquía, la seductora comida de sus platos en las cenas de palacio acababa revelándose como una réplica incomestible aunque ingeniosa. A la inversa de falso podía transformarse algo real en un extraño aparte. El biógrafo Heliogábalo asegura que cuando se representaba un adulterio en escena, el emperador insistía en que la acción se llevaba a cabo de verdad. Sin duda, eso convertía el espectáculo en algo obsceno, con sexo en vivo y incluido. Pero la lógica desconcertante era que invertía el hecho y la ficción y creaba un mundo caótico, en el mundo en el que nadie podía saber quién o qué estaba actuando. Una autocracia corrupta, en la que todo era humo y espejos distorsionados. ¿Cómo concluye un biógrafo romano? ¿Acaso Heliogábalo? Heliogábalo tenía una vida ficticia. La lupa de estas historias nos ayudan a ver claramente las angustias que rodeaban al gobierno imperial en Roma. El poder del emperador iba más allá de su capacidad de matar. No se detenían ante nada, deformaban los sentidos y crecían hasta transformarse en un malévolo caos. Bueno, hasta aquí estuvo bien. Una introduccióncita. Mary Beard, el emperador romano.